Juan 3, del 13 al 17, esta es la palabra de Dios. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, recién iniciando su ministerio terrenal, Él descendió a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, la primera de 3 fiestas de la Pascua que Él celebró en su ministerio terrenal. Y recuerden ustedes que estando allí celebrando la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él por las señales que Él hacía. Pero la fe de estos hombres estaba basada solamente en las señales. Era una fe por vista, y por esa razón Jesús no creía en la fe de ellos. La fe de estos hombres era una fe por vista, y por eso Jesús no creía en la fe de ellos. Y había un hombre, de los muchos que creyeron en él, que tenía una intención profunda en su corazón de conocer realmente a Jesús. Este hombre era Nicodemo, ¿lo recuerdan? Que se acercó a Jesús de noche. Él era un principal de los judíos. Y recordemos que Nicodemo tenía una percepción errada de Jesús. Él entendía de Jesús algo contrario a lo que él era. O no del todo contrario, pero no era en realidad lo que Jesús era. Lo que Nicodemo pensaba de Jesús no era en realidad lo que Jesús realmente era. Y Nicodemo va a donde Jesús en una ocasión de noche, porque él quiere realmente conocer quién es Jesús. Nicodemo tiene una pregunta en lo profundo de su corazón. ¿Y cuál era la pregunta que Nicodemo tenía en lo profundo de su alma? Para hacerle a Jesús la pregunta era: Señor, ¿yo cómo hago para entrar en el reino de Dios? ¿Yo qué hago para ser salvo? Y Jesús, recuerden ustedes que le responde esa pregunta que él no le hace, diciéndole: es necesario que tú nazcas de nuevo. Tú debes nacer de agua y del Espíritu. Y Nicodemo, siendo el maestro de Israel, no entendía estas cosas. Nicodemo era el maestro de Israel, literalmente hablando. Y él no sabía estas cosas. Jesús le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y es que el Antiguo Testamento hablaba acerca del nuevo nacimiento, pero Nicodemo no lo sabía. ¿Por qué razón? Porque ellos veían solamente lo externo de la ley. No veían lo que estaba detrás de la letra de la ley. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene paciencia con este hombre y lo lleva de manera paulatina a un correcto entendimiento acerca de él y del Evangelio. Recuerden que la semana pasada vimos el primer requisito indispensable para entrar en el reino de Dios. ¿Lo recuerdan? El primer requisito indispensable para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Y hoy veremos la provisión que Dios da para poder entrar al reino de Dios. Y dicha provisión no es otro, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo. Esa es la provisión que Dios da para entrar en el reino de Dios. La segunda persona de la Trinidad, hecho hombre. Nuestro Señor Jesucristo es la provisión que Dios da para entrar al reino de Dios. Ese es el tema. El tema es la provisión que Dios da para entrar en el reino de Dios. Y el título del pasaje de la noche de hoy es: Hijo levantado, pecador salvado. Esa imagen me encanta, porque refleja exactamente lo que va a ser este sermón. Hijo levantado, pecador salvado. Hay una palabra clave. La palabra es provisión.
tenemos 3 puntos a estudiar en esta noche. El origen de la provisión de Dios. 2, la forma de la provisión de Dios. Y 3, el propósito de la provisión de Dios. Sencillo para que se lo aprendan, para que lo mediten en esta noche en sus casas. El origen, la forma y el propósito de la provisión de Dios. Vamos entonces a desarrollar nuestro pasaje. El origen de la provisión de Dios, versículo 13. Vean conmigo. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ya lo dije en la introducción, la provisión que Dios da para entrar al reino de Dios es ¿quién? El Hijo de Dios, Jesucristo. Pero, ¿cuál es el origen de la provisión de Dios? Es decir, ¿de dónde viene el Hijo de Dios? ¿Qué origen tiene? El texto dice el cielo. El cielo. Ese es el origen de la provisión que Dios da para que el hombre pecador sea salvado. Es el cielo mismo, el origen de Dios. De allí viene nuestro Señor. Mire, dice el texto, nadie subió al cielo. Y eso está relacionado con el versículo 11 de nuestro texto. Ustedes se devuelven un poquito y leemos el versículo 11 que dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Y Jesús habla y testifica lo que sabe y lo que vio estando en el seno de su Padre. Escuchen, Jesús es un testigo fiel del plan eterno de su Padre. Dice allí, nadie subió al cielo. Bueno, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento vimos que hubo personas que subieron al cielo. Por ejemplo, Enoc, ¿recuerdan? O Elías. ¿Cómo así que nadie subió al cielo? No. Lo que quiere decir Jesús es, nadie estuvo presente con el Padre desde la eternidad para que supiese el plan eterno y lo diese a conocer. Ese plan eterno yo lo conozco porque yo estuve en el seno de mi Padre. Yo estuve desde la eternidad con mi Padre y por lo tanto lo que yo vi, lo que yo escuché, eso es lo que yo testifico. Pero ustedes no quieren recibir mi testimonio. Dice el pasaje, el Hijo de Dios es quien descendió del cielo. Vean otra vez. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Bueno, ya sabemos que cuando dice descendió del cielo se refiere a que Jesús se hizo hombre. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Él descendió del cielo, se hizo hombre en la persona de Jesús y él era verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Recuerdan cómo se llama esa doctrina? La doble naturaleza de Cristo. La doble naturaleza de Cristo, la unidad, la doble naturaleza de Cristo en una sola persona. Ahora, dice el texto, quien descendió del cielo es el Hijo del Hombre. Vean ustedes ese título de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Bueno, y cuando leemos eso del Hijo del Hombre podemos entender que está hablando de Jesús como hombre. Bueno, y eso es verdad, lo implica. Pero hermanos, este título de Hijo del Hombre no es solamente un título humano, es un título divino, divino. Cuando leemos a Daniel capítulo 7, versículo 13, si lo pueden buscar de manera rápida en sus Biblias, Daniel estaba teniendo una visión y dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Sí notan? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Este Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 tiene dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Por lo tanto, este Hijo de Hombre de Daniel capítulo 7 es un ser divino. ¿Sí ve? Es un ser divino. Y
Hermanos, cuando los judíos escuchaban este título de Hijo de Hombre, ellos entendían que se refería a Dios. Hijo de Hombre viniendo en las nubes, según Daniel capítulo 7, eso se refería a Dios. Hermanos, y es que cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento, el único que anda en las nubes de los cielos es Jehová. Hermanos, atentos. El único que anda en las nubes en el Antiguo Testamento, cuando usted lo lee, es Jehová de los ejércitos. Vean, por ejemplo, el Salmo 68:4 dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Otro pasaje en Salmo 104. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos en las aguas. Escuchen, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. ¿Sí ven? En el Antiguo Testamento el que estaba montado en las nubes era Dios. Daniel capítulo 7 dice que el Hijo del Hombre vendría en las nubes del cielo. Y ellos, cuando escuchaban de Jesús que él se atribuía el título de Hijo de Hombre, ellos entendían que él se estaba haciendo igual a Dios y por eso lo querían matar. Ellos decían y pensaban que él estaba blasfemando cuando decía que era el Hijo del Hombre. Miren, cuando Jesús estaba siendo llevado a la muerte, está allí delante del sumo sacerdote Caifás. Mire lo que pasa en esa conversación. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que le está diciendo el sumo sacerdote es: dinos realmente si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres un ser divino. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Es decir, le está diciendo: sí, yo lo soy. Y además os digo, escuchen, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, el título sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que Él es Dios. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Sí ve? Ellos entendían eso. Entonces cuando Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre, lo que está diciendo es: yo soy Dios. ¿Pero qué sigue diciendo? El Hijo del Hombre que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora, mire lo que está pasando aquí. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero ¿en qué quedamos? Él descendió del cielo, está en la tierra, pero ¿cómo así que está en el cielo? Sí, hermanos, recuerden que Jesús es verdadero hombre, pero también es verdadero Dios. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se encarnó en la persona de Jesús. Pero recuerden que Él hace parte de la Trinidad de Dios. No quiere decir que la segunda persona de la Trinidad del Hijo descendió y dejó solitos al Padre y al Espíritu Santo. No, recuerden que Dios es un ser trino y es un ser indivisible. Si el ser de Dios se pudiese dividir, entonces Dios dejaría de ser Dios. Por lo tanto, la Trinidad de Dios sigue siendo Trinidad. Sin embargo, la segunda persona de la Trinidad descendió, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice la Escritura. Ahora, si alguien me puede explicar esto, soy todo oídos, pero yo creo que esto nadie lo puede explicar. Esto es un misterio. Es un misterio de misterios, mis hermanos, que se recibe solo por fe. Solo por fe. Ahora veamos el segundo encabezado. La forma de la provisión de Dios. Versículo 14. La forma de la provisión de Dios.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuál es la forma como Dios provee salvación al hombre pecador? Bueno, es por medio del levantamiento de su Hijo en una cruz. Él lo pone en una cruz, lo levanta. Se refiere al levantamiento de Cristo cuando es puesto en una cruz. Por eso el título de este sermón es Hijo levantado, pecador salvado. ¿Levantado en dónde? Levantado en una cruz. ¿Con qué fin? Como lo vamos a ver ahorita en el tercer encabezado, con el propósito de salvar a hombres pecadores como ustedes y como yo. Ahora, ¿cómo le explica Jesús a Nicodemo la forma como él debe nacer de nuevo? ¿Cuál es la provisión o más bien cuál fue la forma que Dios usó para poder que las personas llegasen a nacer de nuevo? Jesús usa un pasaje del Antiguo Testamento y vamos a ir a ese pasaje todos. Números capítulo 21. Números capítulo 21. ¿Recuerdan que el Antiguo Testamento nos habla en forma de tipos? Hermanos, esto es muy importante, La tipología es muy importante y en las aplicaciones voy a hablar un poquito de eso. Y ya lo hemos hablado mucho en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos. La tipología, el Antiguo Testamento hablaba de Cristo en forma de tipos, de símbolos, de sombras, de figuras que anunciaban una realidad mayor. Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Y partieron del monte de Or, estamos hablando del pueblo de Israel, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios. Y Moisés, como cosa rara, ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un estandarte o un asta, como dice la Reina Valera 60. Y sucederá que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un estandarte, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Si estuvieron atentos a esta lectura de este pasaje, porque es muy importante. Entonces, cuando Moisés, hermanos, levantó la serpiente de bronce en un estandarte o en un asta allá en el desierto, y cuando los israelitas eran mordidos por estas serpientes en el desierto, cuando ellos miraban con fe a esa serpiente de bronce allí en lo alto, entonces los que habían sido mordidos y que iban a morir, vivían. Ellos eran salvados de morir. Hermanos, escuchen, de la misma manera era necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, fuera tratado como una serpiente y que fuera levantado en un asta, la cruz. Y todo aquel que levantare su mirada hacia la cruz, con fe sería salvado de morir por causa de su pecado. ¿Sí entendieron esto? Esto es precioso, hermanos. Miren, Jesús, escuchen, niños, jóvenes, Jesús es comparado con una serpiente. ¿Por qué razón? Bueno, la serpiente era lo que causaba la muerte de los israelitas. Si notan que hay como una paradoja aquí. Y lo mismo que causaba la muerte de los israelitas es lo mismo que les da sanidad cuando miran con fe. Ahora, Cristo es comparado con la serpiente. ¿Por qué razón? Porque Él en la cruz fue hecho pecado. Él fue convertido en lo que nos hacía a nosotros morir.
El pecado nos causaba la muerte y fue él convertido en pecado. Él no fue pecador, eso es claro, pero fue hecho pecado en lo mismo que nos hacía a nosotros morir. Y cuando nosotros miramos a Jesús con fe, nosotros somos salvados de morir. Ahora, y más adelante vamos a ver un poquito más acerca de esto, veamos el propósito de la provisión de Dios. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿cuál es el propósito? Para que Cristo haya venido a este mundo y ser levantado en una cruz cual serpiente, hecho pecado en la cruz. El propósito es para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tenga vida eterna. Jesús vino a morir para dar vida. Hermanos, esto es una paradoja. Dios envió a su Hijo a morir para que diera vida. A través de la muerte de uno, los muchos tienen vida. Cristo destruyó la muerte por medio de la muerte. Hay un libro muy bueno que se llama La muerte de la muerte por la muerte de Cristo. Hermanos, Cristo destruyó la muerte por medio de su muerte. Jesús vino a dar vida eterna. Escuchen esto, a todo aquel que en él cree. Esa frase, todo aquel, es clave en este pasaje. Él no vino a darle vida eterna a todos y cada una de las personas en el mundo. No, dice, a todo aquel que en él cree. Y si hay alguien en este lugar que no ha creído en Cristo, tú puedes ser uno de todo aquel. Tú puedes hacer parte de todo aquel. O si me ven por internet, hay personas que me están viendo por internet. Si tú eres uno de todo aquel que cree en Cristo, entonces debes mirar a lo alto. Debes mirar a Jesús levantado en esa cruz, hecho pecador, para salvarte de tu pecado. Ahora, el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este versículo lo conoce todo el mundo. Yo creo que este versículo es el más conocido por el cristiano de todos los tiempos. Este versículo nos lo grabamos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo que está haciendo el autor, o más bien Cristo, es repitiendo lo que acaba de decir. Es una confirmación de lo que acaba de decir. Y este texto nos dice que es que el amor de Dios fue tan grande. ¿Sí ve cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo. Es decir, el amor de Dios fue tan grande, tan inmenso por el mundo, que Él entregó a la muerte lo que más amaba. ¿Y qué fue o qué era lo que Él más amaba? A su Hijo Jesucristo. Hermanos, Él entregó a su Hijo unigénito a la muerte, lo que Él más amaba, para salvar pecadores como usted y como yo. Este pasaje yo lo quiero tomar para explicarlo dentro de una semana de manera más detallada, pero quiero que usted vaya asimilando lo que está diciendo este pasaje. El amor de Dios fue tan grande por su pueblo, por la iglesia, que Él entregó lo que más amaba, a su Hijo eterno, Cristo, a su Hijo amado, en el cual Él tenía complacencia y tiene complacencia. Tenemos aquí una palabra, la palabra mundo. La palabra mundo la usa mucho Juan a lo largo de todo su evangelio, pero nosotros no podemos entender aquí la palabra mundo como todas y cada una de las personas en el mundo. No, vamos a ver que la palabra mundo no significa eso. La otra semana vamos a hacer claridad acerca de eso. Y también prestemos atención especial a la frase todo aquel. ¿Quiénes se salvan? Todo aquel que pone su fe en Jesús. Todo aquel. Recuerden que muchos vieron las señales de Jesús,
Y dice que creían en Él, pero era una fe externa, era una fe que no salvaba. Y dice, Jesús no creía en la fe de ellos. ¿Por qué? Porque seguramente no hacían parte de todos aquellos que creerían en Él. Hermanos, ¿quiénes se salvan? Todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Este pasaje lo vamos a ver, como ya lo dije, de manera más profunda dentro de una semana. Y versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este pasaje, hermanos, parece, como ya lo acabo de mencionar, parece argumentar la universalidad de la salvación. Cuando yo digo universalidad de la salvación, es que parece enseñar que todos los seres humanos en el mundo se van a salvar. La palabra mundo aparece allí en varias veces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. E inmediatamente se viene a nuestra mente, el mundo son todas las personas del mundo. Entonces Dios salva a todas las personas del mundo. Y no, eso no quiere decir eso. Muchas personas, hermanos, argumentan por medio de estos pasajes del Evangelio de Juan y por otros pasajes que Cristo vino a morir por todo el mundo, por todas y cada una de las personas en el mundo, pero nosotros debemos interpretar en su contexto la palabra mundo. Juan utiliza de manera muy especial la palabra mundo en su Evangelio, también en las cartas. Además, hermanos, nosotros no podemos interpretar la Escritura basados en un solo pasaje. Debemos mirar el contexto de la carta, debemos mirar el contexto de todo el Nuevo Testamento, pero también mirar el contexto de toda la Biblia y así poder llegar a interpretar de manera correcta estos pasajes. Ahora, Dios envió a su Hijo a este mundo no para condenarlo o destruirlo, sino para salvarlo. Y Dios salva el mundo salvando a algunas personas del mundo. Ahora, como aplicación para la iglesia en esta noche, para los que me ven por internet también, el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo. Hermanos, el Antiguo Testamento habla acerca de Cristo. Y hay una palabra muy importante que ustedes se la deben aprender, se la tienen que aprender. Y es la palabra tipología. 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 ¿Qué es la tipología? La tipología es el estudio de unas figuras que comunican un mensaje. En la tipología pueden haber, hermanos, eventos, personajes, ritos, objetos u oficios que están en el pasado y hablan del futuro. La tipología bíblica, hermanos, nos habla acerca de la obra y persona del Rey Eterno. Cuando ustedes, hermanos, leen el Antiguo Testamento, ustedes deben estar atentos a todas estas cosas que les acabo de mencionar. Hoy vimos en nuestro sermón un pasaje del Antiguo Testamento que era un pasaje tipológico. Tipológico. Apuntaba a un evento futuro, como lo acabamos de ver. Objetos que hablaban de la obra y persona de Cristo. Miren ustedes, el asta o el estandarte que vimos en el libro de Números tipificaba ¿qué? La cruz. La cruz. La serpiente de bronce que Moisés hizo para ponerla en el asta, ¿qué tipificaba? Tipificaba a Cristo hecho pecado. Cuando los israelitas se sanaban mirando al asta, ¿qué tipificaba eso? Tipificaba al pueblo de Dios siendo salvado cuando miraban por fe a Cristo levantado en esa cruz. La mordedura de la serpiente tipificaba el pecado que hizo morir a todos los hombres en el mundo. Es decir, hermanos, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes se darán cuenta que está lleno de tipologías o de sombras. Es lo mismo. Y ustedes deben leer el Antiguo Testamento estando pendientes de esto. Amado hermano, amada hermana, si tú lees el Antiguo Testamento
y no lo lees pensando en Cristo, pensando en todos esos elementos de manera tipológica, no estás leyendo el Antiguo Testamento de manera correcta. Si no le estás leyendo de la manera que te estoy diciendo aquí, tú debes modificar tu forma de leer el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tú debes ver a Cristo de forma tipológica, por figuras. Si usted lee el Antiguo Testamento solamente buscando alguna historia muy bonita para contarle al niño en la noche antes de dormir, déjame decirte que no es así como se lee el Antiguo Testamento. Pueden haber historias muy bonitas como el diluvio y son historias para contarle a los niños que normalmente hacen las personas, pero no es así. La historia del diluvio habla de Cristo, habla de la obra de redención, hermanos. Todo en el Antiguo Testamento habla de la obra de redención, de la obra que Cristo hizo a favor de hombres pecadores como ustedes y como yo. Yo les animo, mis hermanos, a que busquen a Cristo en su lectura del Antiguo Testamento. Pueden hacerlo. Si ustedes están leyendo el Antiguo Testamento en estos momentos, empiecen a buscar a Cristo en el Antiguo Testamento. Y en esta semana escríbanme al WhatsApp. Mira, veo a Cristo en este pasaje que estoy leyendo, creo haber visto a Cristo. Y lo miramos, pero háganlo así, mis hermanos, porque o si no, no están leyendo de manera correcta el Antiguo Testamento. Bueno, ahora, quiero mostrarles otro ejemplo de tipología, ya para terminar. Romanos capítulo 5, versículo 14, dice claramente que Adán era figura del que había de venir. Pablo dice, mire, Adán era figura del que había de venir. ¿Y quién había de venir? Cristo es el que había de venir. Y Pablo lo que hace es hacer una comparación entre Adán y Cristo. Ahora, cuando Dios toma a Adán, usted recuerda que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le produce un sueño profundo a Adán y Dios toma una costilla del costado de Adán, Dios toma su costilla y ¿qué hace de esa costilla? Hace una mujer y se la presenta a Adán. Es decir que Dios sacó de su costado la esposa para Adán. Esto no es solamente una historia muy bonita, muy chévere para contarle a los niños, no. Esto habla de la obra redentora de Cristo. Así como del costado de Adán salió la esposa para Adán, del costado de Cristo salió la esposa para Cristo. La iglesia fue sacada del costado de Cristo, mis amados hermanos. Así como Dios abrió la carne de Adán para traer a su esposa, asimismo Dios abrió la carne de Cristo para sacar a la esposa de su Hijo. La iglesia, hermanos, es la esposa de Cristo que salió de su costado. Ustedes sí pueden ver lo maravilloso de la tipología. Hermanos, la tipología es preciosa, maravillosa. Y si usted no ve esto, como ya lo dije, en su lectura del Antiguo Testamento, entonces no va a poder disfrutar de él. Si ustedes van a leer, por ejemplo, Levítico, hay una serie de historias, o más bien de mandatos de Dios acerca de cómo era que debían presentar las ofrendas de paz, holocaustos, los sacrificios de una y otra manera, cuántos corderos, cuánta harina que tenían que derramar, aceite, vino, etcétera, etcétera. Eso se convierte en algo tedioso si realmente no estamos viendo a Cristo allí. Todo eso habla de Cristo. Cuando usted lee las genealogías de números, es decir, usted no va a poder disfrutar eso. ¿Y sabe qué va a querer hacer? Como hacía yo antes. Yo pasaba por alto eso, porque eso es cansón. Uy, no, ¿y esto para qué está aquí? Hermanos, eso está precisamente ahí porque eso habla de la obra de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, ustedes deben ver a Cristo cuando leen el Antiguo Testamento. Usted debe enamorarse más de Cristo por medio de la lectura del Antiguo Testamento.